Hola, buenos días. ¿Cómo me les va a todos? Estoy bien en esta fría nochecita de Medellín. Ha estado lloviendito hoy, ¿no? Así que ha estado fresco. Y bueno, yo estoy contento y emocionado de estar por aquí, de que me hayan invitado. Así que muchas gracias. Qué alegría tenerte acá. Bueno, por acá te dejo entonces con el público de Caos. Esperamos que les guste mucho este tema y bueno, ya saben más o menos cómo funciona la cosa, preguntitas. No sé cómo las quieras manejar, Joshua, si las dejen en el chat o bueno, no sé. Pueden dejar sus preguntitas y sus cosas en el chat, pero en parte la idea de la charla de hoy es que sea eso, una charla. Entonces, va a haber momentos en los que me gustaría que participaran y dieran sus opiniones, porque bueno, es un tema bastante amplio como para cubrir en una exposición normal. Así que me gustaría pues que metieran la cucharada cuando quisieran. Está pensado para eso. Excelente, bueno, Y bueno. bienvenido. Voy a empezar a compartir pantalla. Ujú. Pum. Y listo. ¿Se ve? Sí, Sí, ¿Y se ve ahora en pantalla completa la exposición? también. Listo. Entonces empecemos. Ya es... en Seguramente no se pantalla estén... completa, creo que no, pues, o sea, No, o al menos yo veo como la pestañita de La PowerPoint. de presentación, se ve la PowerPoint, sí. presentación al otro lado. Ok. A ver un momento, entonces, así, una ventana. Y así ahora, ¿cierto? Sí, ahora sí. Sí. Listo. Entonces, empecemos con lo que nos atañe el día de hoy sin mayores pretensiones. ¿Es la astronomía una ciencia útil? Seguramente nos estarán preguntando a qué estamos todos reunidos el día de hoy porque el título es bastante claro, ¿no? Soy David Joshua Giraldo López, estudiante de astronomía de la Universidad de Antioquia y una de mis pasiones, digamos, es hablar de lo que me apasiona, es decir, hacer divulgación. Y hoy vamos a hablar sobre las ciencias útiles. ¿Qué son las ciencias útiles? Antes de hablar sobre si la astronomía es útil, nos compete primero saber qué son las ciencias útiles. Bueno, pues las ciencias útiles son las que nos encaminan hacia lo que como sociedad entendemos como progreso. Pero la idea de progreso depende de nuestras necesidades. Es decir, no hay una idea absoluta de progreso, sino que esta depende de nuestro contexto, de nuestra situación, de hacia dónde nosotros queremos llegar. Cuando algo nos lleva al progreso, entonces consideramos que es útil. Por ejemplo, el día de ayer y todas estas semanas que he estado haciendo esta presentación, pues he tenido un cuaderno y un lápiz con los cuales he ido copiando los temas de los que yo quería hablar el día de hoy con ustedes y organizando los temas. Y por tanto, el lápiz y el cuaderno que utilicé para hacer esos apuntes, para mí eran útiles para lograr mi cometido, mi objetivo de hacer esta presentación. Entonces, en ese sentido, el lápiz y el papel eran útiles. Y entonces, este concepto de utilidad, de progreso, es dependiente entonces de nuestro contexto social. Y hay una pregunta fundamental y es, ¿qué de todo lo que podemos hacer nos lleva a nuestros objetivos como comunidad? Porque aquí hay una diferencia importante y una cosa son mis propios objetivos y mi propio progreso, como tomar la libreta y el lápiz y anotar. Y otra es nuestros objetivos como sociedad, como un colectivo, como una ciudad o un país, una nación o como un planeta entero. Y cuando ya juntamos un montón de personas y las volvemos una comunidad, entonces surgen nuevos apartados que a nosotros nos definen también como seres humanos cuando interactuamos y convivimos con los demás. Muchos de esos apartados tienen más que ver con el campo de las humanidades que con el campo de las ciencias. Por ejemplo, la política, la economía, la religión y la educación. Cuando la política pues consiste en qué normas nosotros vamos a convenir entre todos para vivir en esta comunidad. Entonces, no robar, no ser corrupto, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, la política es útil porque nos permite encaminarnos a nuestro objetivo de
bueno, vamos a vivir en una sociedad y vamos a establecer unas normas. Y si ese es uno de nuestros objetivos, en ese sentido, la política es útil para nuestro progreso. Por otra parte, por ejemplo, la economía también cumple con una necesidad de tenemos que intercambiar cosas para poder nosotros cumplir nuestros objetivos, ¿no? Yo quiero construir una casa y por lo tanto tengo que comprar ladrillos y comprar cemento y comprar tejas y demás cosas. Y eso solo es posible a través de una idea refinada de economía, del trueque. Y entonces, cuando en los primeros años de la civilización era el trueque, luego se convirtió entonces en la moneda, y la moneda se convirtió en ese estándar para nosotros intercambiar unas cosas con otras. Entonces al día de hoy no intercambiamos semillas de calabaza por tomates, sino que intercambiamos monedas a cambio de un bien o un servicio, y eso, la economía cumple el objetivo de que nosotros podamos ponernos de acuerdo con cuánto cuestan las cosas y por tanto seguir hacia nuestro camino del progreso, en este caso el progreso colectivo de la sociedad. Y otras que son menos comunes, pero que cumplen también con ciertos objetivos, son, por ejemplo, la religión. La religión es un caso muy particular porque se considera un universal cultural, es decir, en todas las culturas y en todas las comunidades que existen y que llevan suficiente tiempo, eventualmente surge la religión, eventualmente surge la creencia en dioses superiores o en entes que son capaces de explicar cómo funciona el mundo que nos rodea, o al menos inventar historias que nos den un confort al respecto y responder preguntas tan fundamentales como quiénes somos, qué lugar ocupamos, por qué estamos aquí, por qué podemos pensar, por qué somos conscientes. Y esas son preguntas que realmente la religión busca responder. Si sus métodos, uno puede estar más o menos de acuerdo con sus métodos, pero la realidad es que la religión cumple con esos objetivos, y cuando se alcanza ese confort en comunidad, pues hemos cumplido un objetivo, el objetivo de satisfacernos nuestras preguntas existenciales como una comunidad. En ese sentido, la religión también nos lleva a nuestro progreso. Y la educación es otro caso, digamos, curioso, porque viene el hecho de juntar un montón de personas que todas tengan conocimientos de unas u otras cosas, y juntar luego entonces a nuestros hijos en colegios o en lugares dedicados a aprender lo que otros ya saben, y poder entonces seguir con una cadena que cada vez se va sofisticando, un conocimiento que cada vez es más profundo, más complejo, y entonces en ese sentido cumplimos con un objetivo de queremos hacer cosas más complejas porque nuestras necesidades cada vez son más complejas, y la educación cumple con eso. Entonces se habrán dado cuenta que en todos estos casos, política, economía, religión y educación, se cumple, digamos, con una línea de consecuencias. Estamos en este contexto, nuestro contexto es el país en el que vivimos, nuestro estrato, nuestra situación económica, nuestra educación, y a partir de aquí es que nosotros como comunidad, como varias personas que vivimos en este contexto, fijamos unos objetivos. Nosotros queremos tener una mejor economía, nosotros queremos tener una mejor educación, nosotros queremos responder a otras preguntas, queremos satisfacer otras necesidades. Esos son nuestros objetivos, y entonces cuando alcanzamos esos objetivos, o más bien en la búsqueda de esos objetivos y de cumplirlos, es que vamos en dirección a nuestra concepción de progreso. Así que se habrán dado cuenta que el concepto mismo de progreso es dependiente de la cultura, de la situación y del contexto. Ahora, ¿qué pinta la ciencia en todo esto? Pues pinta todo, porque la ciencia nos permite entender el mundo que nos rodea y pensar en maneras de cumplir nuestros objetivos. Aquí entonces a mí me gustaría preguntarles a ustedes, en su opinión, como qué clase de objetivos cumple la ciencia para nosotros irnos en dirección al progreso. A mí me gustaría escuchar opiniones, así que voy a quitar la pantalla y pues hablemos aquí un ratico. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? Repeat, please. ¿Cómo? ¿Me repite lo último, por favor, la pregunta? Hola, buenas, Carlos, ¿qué tal? Lo último en lo que iba, de un momento comparto aquí pantalla. Una ventana. Es más, voy a compartir mejor la pantalla completa, es más fácil.
pantalla completa. Listo. Lo que había dicho aquí antes es que nuestro contexto determina nuestros objetivos y nuestros objetivos son con los que nosotros tenemos un ideal de progreso, hacia donde nosotros queremos llegar. Y la idea de progreso, la idea de las ciencias útiles, son esas ciencias que nos permiten encaminarnos hacia esa idea de progreso. Entonces, nuestra idea de progreso, que depende de nuestro contexto, la religión, la economía, la política y demás, si la ciencia cumple con ir en dirección a cumplir esos objetivos, según nuestro contexto, entonces las consideramos como ciencias útiles. Entonces, a mí me gustaría preguntar qué cosas creen que al día de hoy nuestra sociedad considera que son nuestros objetivos, por tanto, qué cosas atañen a ser útiles. Es que la utilidad siempre es algo bastante como complicado como de definir, dado que depende mucho del ámbito. ¿Útil para quién? ¿Para qué? ¿Para el desarrollo de la sociedad o para desarrollo individual? ¿O para algunos Exacto. puntos? ¿Qué es sociedad como tal? Utilidad, decía yo al comienzo que cuando algo nos sirve para cumplir nuestros objetivos, entonces decimos que es útil. Y en el contexto de las ciencias útiles, una ciencia útil es la que a nosotros como colectivo, como sociedad, nos permite cumplir con esos objetivos, porque entonces se vuelve útil la ciencia. Por eso se llaman ciencias útiles. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles supuestamente son los objetivos que tenemos planteados al día de hoy como sociedad para considerar que algo es útil porque nos ayuda en conseguir esos objetivos? Tal vez la producción de comida, ese progreso que nos ayuda a producir cada vez más comida para abastecer a la sociedad completa. Eso es un muy buen punto, ¿no? O sea, porque la sociedad cada vez, o sea, la población crece cada vez más, imagino que eso es a lo que te quieres referir, y claro, cada Sí. vez hay una mayor necesidad de comida. Entonces, ahí tenemos un objetivo, de hecho. El objetivo de, bueno, todos tienen que comer, ¿no? Dice Alexia en el chat, para brindar nuevos conocimientos. Ese podría ser un objetivo que nosotros nos planteemos y decir, bueno, queremos, a fin de cuentas tiene que ver con la educación, ¿no? Queremos educación para todos, queremos que todos tengan una educación mínima para cumplir y que ese sea nuestro propio objetivo, ¿no? Que todos tengan un conocimiento mínimo. De pronto también algo que nos ayude a mejorar las condiciones de vida. Por ejemplo, eso está bien. Diga. Hola, Joshua. ¿Qué Otra tal, Diego? cosa que sería es para no volver a caer en los mismos errores. Sí, ahí por ejemplo entra la historia. Cuando describimos la historia y entendemos cómo ha funcionado la sociedad en tiempos pasados, entonces podemos prepararnos para no cometer los mismos errores. Eso es un muy buen punto, por ejemplo. Y la historia, por cierto, sigue siendo una ciencia, no una natural, pero es una ciencia humana. Dice Juan Andrés en el chat, las guerras indirectamente parecen un objetivo. Está curioso. Está curioso. ¿Debería pensármelo mejor? No veo fallas en tu lógica, pero suena raro como decir que es un objetivo, ¿no? Como pensar que un objetivo es irnos a la guerra, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces es inevitable, ¿no? O pareciera como si es inevitable que termináramos en guerras. Dice Valeria en el chat que la ciencia permite predecir, lo cual garantiza el objetivo más importante de nuestra especie, sobrevivir. Y allá es justamente a donde yo quería llegar. Voy a volver a compartir pantalla y terminamos esta mini charlita. Porque en esa dirección es en la que nos estamos moviendo en la presentación el día de hoy. La ciencia pinta en todo esto en el sentido de que nos permite entender nuestro mundo y pensar en maneras de cumplir nuestros objetivos. Piensen en lo siguiente. La ingeniería, que no es una ciencia en sí misma, pero toma elementos de la ciencia, toma el conocimiento de la ciencia y lo aplica para solucionar problemas de la sociedad. Eso es un objetivo, solucionar nuestros problemas actuales es justamente un objetivo y de ello se encarga la ingeniería. Entonces, aquí la ciencia de manera indirecta tiene que ver con cumplir estos objetivos. Un invento
como la vacuna, digámoslo tan simple, aunque es bastante complejo, un invento tan sencillo como lo es la vacuna, implica biología, microbiología, medicina, bioanálisis y un montón de otras ciencias de conocimiento de cómo funciona el mundo, de los microbios, de nuestro sistema inmune, que solo es posible a partir de comprender nuestro mundo, es decir, de usar la ciencia a nuestro favor. En otro aspecto, la filosofía, aunque no es una ciencia como tal, pero de la filosofía se ramifican todo el resto de áreas del conocimiento, entre ellas la ciencia. La ciencia tiene unos fundamentos filosóficos y sobre ellos, sobre esos fundamentos es que nosotros vamos construyendo ciencia de una manera sólida, que se pueda sostener sobre sí misma, y por eso la ciencia funciona. Funciona porque tiene unas bases filosóficas sólidas y por tanto la filosofía también tiene que ver en esta persecución de nuestros objetivos y de solucionar nuestros problemas. Y por último, como ejemplos que pongo, está la politología. Y es muy curioso porque la politología es una ciencia, pero como dije anteriormente, no todas tienen por qué ser ciencias naturales y exactas. La politología es una ciencia humana, pero la politología nos permite entender cómo funciona nuestra sociedad y cómo funciona la política sobre la que nosotros vivimos y sobre otras que podríamos vivir, y pensar, hey, pues sería una buena idea aplicar esto en el contexto político. Así como, por ejemplo, piensen en qué tanto afecta nuestra forma, nuestro contexto en las decisiones que tomemos, por ejemplo, al votar por un presidente. ¿Será que estamos votando por un presidente solamente porque no queremos que otro quede, o estamos votando por un presidente porque nos interesan sus objetivos, nos interesa su plan de gobierno, nos interesa un cambio o nos interesa seguir en las mismas? Entonces, esas cosas también competen a la politología y competen a cómo nosotros la entendemos y por qué hacemos lo que hacemos en comunidad. Todas estas son ciencias o áreas relacionadas con la ciencia que cumplen con nuestros objetivos para seguir en nuestra dirección del progreso. Y aquí entonces me gustaría introducir a un personaje en la historia que es muy importante en la historia de Colombia, que es José Celestino Mutis. José Celestino Mutis fue un polímata, es decir, fue una persona que estudió de muchas áreas en gran profundidad en su momento. Este hombre vivió por los años 1800, 1700 y él fue médico, astrónomo, matemático, físico. ¿Qué no fue ese man? Fue una persona que sabía mucho de muchas ciencias naturales. Y él tiene un historiador que se llama Alba, Garcés Alba, y este biógrafo de José Celestino Mutis, que es del siglo pasado, de los 1900, tiene un fragmento que me parece puntual, que me parece muy importante tener en cuenta. En este párrafo, Alba está hablando sobre Celestino Mutis y dice lo siguiente: Celestino Mutis no pretende el saber por el saber mismo, se mueve más hacia otra finalidad que bien puede resumirse en una sola frase: el conocimiento es bueno cuando es útil. Y esta frase está subrayada porque es importante para después. Y lo es decir, el conocimiento es bueno cuando es útil, y lo es al lograr humanizar al hombre, al mejorar sus condiciones, al suavizar sus relaciones. Un arte al servicio de la nación. Aquí me gustaría pausar y preguntarles a ustedes qué opinan de esa frase. ¿Qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando dicen esta frase? ¿Hola? ¿Cuál fue el que apareció en un billete? Celestino Mutis fue uno de los que apareció en el billete. El otro que apareció en el billete fue Francisco José de Caldas, por ejemplo. Y el otro fue Julio Garavito Armero, que es el billete de 20.000 pesos, el anterior. Dice Diego, o sea que un objetivo de la ciencia es cumplir objetivos. En parte sí. En parte se podría decir que un objetivo de la ciencia es cumplir objetivos. Pero quiero preguntarles, ¿qué piensan de esta frase? ¿Qué piensan de el conocimiento es bueno cuando es útil? ¿Ustedes qué sienten o qué piensan o qué se les viene a la cabeza? Se lo dejo en el chat. El conocimiento es bueno cuando es útil.
Bueno, a mí me gustaría puntualizar que esta frase de cierta manera implica que el conocimiento no es bueno cuando no es útil. Y aquí viene una cuestión, y es que nosotros hemos crecido en un país que desde sus propios inicios, desde la época de la independencia, desde el colonialismo, nos hemos criado pensando que lo que no es útil, pues no sirve, o no es de interés, o no tiene por qué estar ahí, estorba, no hace nada. Y es un concepto que nosotros llevamos arrastrando siglos y que al día de hoy es muy presente en todos nosotros. Y entonces aquí es cuando entra la astronomía. Las ciencias útiles, entonces ya por definición, son las que nos permiten cumplir con nuestros objetivos para progresar como sociedad. Quiero insistir en la frase de José Celestino Mutis: el conocimiento es bueno cuando es útil. Si no es útil, no es bueno. Entonces pensemos en la astronomía. ¿Qué es lo realmente útil de la astronomía? Y yo les voy a mostrar unos cuantos progresos científicos de los últimos años, incluso de los últimos meses de la astronomía, y vamos a pensar en cuál es la utilidad en cada uno de estos descubrimientos. Empezamos con la imagen del agujero negro que salió el mes pasado, Sagitario A estrella, que es el agujero negro del centro de nuestra Vía Láctea. Y quiero preguntarles a ustedes qué utilidad tiene este descubrimiento, qué utilidad tiene haber tomado una foto al agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Joshua, yo diría que lo interesante de eso es lo bonito que es la imagen y, y lo otro es que conocer más y de pronto eso nos podría ayudar para crear nuevas tecnologías y todo. Y lo bonito de la imagen, obviamente. Sí, me gusta mucho tu opinión porque dices algo que no se suele obviar y es una imagen bonita, punto. Es una imagen bonita y solo por eso en cierto aspecto vale la pena tomarla. Vale la pena tomar una foto del agujero negro y ver cómo es. Vale la pena tener cientos de telescopios apuntando por días al mismo punto para tener esa fotico. Sí, es una visión que me gusta mucho de la astronomía, ¿sabes? Como el esfuerzo colectivo, el decir, un montón de personas se han puesto de acuerdo para apuntar al agujero negro del centro de la Vía Láctea, solamente para sacarle una foto. Y ese es el resultado, esta imagen que tenemos acá, es el resultado de todo ese esfuerzo colectivo. Pero más allá de eso, más allá de lo que me comentas, Diego, no es útil en el sentido de, con lo que hemos dicho anteriormente, no nos ayuda a tener más comida, no nos ayuda a construir mejor infraestructura, no nos ayuda a educar mejor a nuestros niños en los colegios. Realmente no nos ayuda a nada la foto como tal. El esfuerzo por tomar la foto no nos lleva a ningún sitio. Quisiera seguir con este otro descubrimiento. Cuéntame. Joshua, pero tengo una objeción contra lo que dijiste. Ajá. En que en la foto se puede comprobar cosas que ya hemos visto, entonces con eso ya podemos, por ejemplo, la relatividad general se sigue comprobando con esa foto, entonces nos puede ayudar a digamos que a pasar el extraño por allá, saber qué es. Me gusta lo que dices. De nuevo, pensemos, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero pensemos en cuál es el favor que hace eso a nosotros como sociedad, a nosotros como sociedad. Es decir, a nosotros, ¿qué nos importa en cierto aspecto? De qué es de importancia saber que lo que hay en el centro de la Vía Láctea es un agujero negro. Si es un agujero negro o una vaca cósmica, no afecta realmente a cómo funcionamos nosotros aquí en la Tierra. Entonces, en ese aspecto, digamos, estrictamente hablando, con el concepto de progreso, el descubrimiento del agujero negro o la foto del agujero negro no es útil. Es decir, nosotros vemos algo bonito en ello y eso está bien, pero no es útil para la sociedad o para alimentar gente. Dice aquí Valeria que sí nos ayuda a conocer el universo en el que vivimos.
y es más o menos el argumento por las líneas de Diego, ¿no? Es decir, nos ayuda a entender mejor cómo funciona el universo en el que vivimos, pero ¿cuál es la utilidad en entender cómo funciona el centro de la Vía Láctea? Para nosotros, al menos. Dice acá Juan Andrés, siendo serios no sirve para nada, pero demuestra el potencial de progreso científico de la especie. Eso está bien. Me gusta lo que dices, Juan Andrés. Demuestra el potencial de progreso científico. Dale, Diego, habla. Y otra cosita para la que podría decirse que sirve es para así que conocer más así el universo sería que entonces sería que digamos saber cuándo se terminará el sol y si tenemos que escapar de este planeta, entre comillas. Entonces serviría para salvar a la humanidad de alguna forma. Ahí me has convencido. Ahí me convenciste. Me parece correcto lo que dices. Les tengo como una pregunta. Cuenta. Y es, ¿qué tanto vale la pena gastar tantos recursos tomando esa foto por, digamos, todo lo que se puede sacar de ella? ¿Realmente vale la pena cuando nosotros acá como humanidad hay un montón de gente que realmente se está muriendo de hambre, que esos recursos se podrían utilizar en algo que repercuta más directamente y más inmediatamente en nuestra vida y en sobrevivir? Es una pregunta que yo también me hago a veces, ¿no? Como a veces hay proyectos que son tan costosos, que requieren tanto esfuerzo y tantas personas que quizás a lo mejor esos esfuerzos se verían mejor reflejados en otras causas, digamos, más directas, que es justamente uno de los puntos que quería tocar ahora. Así que, sigamos. Cuenta. Puedo intervenir un momento, pero la pregunta es, ¿qué es costoso? ¿Cuánto se gasta en guerra? ¿Cuánto se gastan cosas más inútiles, por así decirlo? Cosas que hacen más daño. Entonces, decir como que es costoso es, ¿qué? ¿Qué es costoso ahí? Ese es justamente el tema. Ahorita llegamos a él. Sigamos pensando en la astronomía. El James Webb. Qué pena. El James Webb, que es justamente un telescopio que costó como 5.000 millones de dólares y que demoró unos 30 años desde que empezó a construirse hasta que por fin, al día de hoy, después de tanto tiempo, por fin va a sacar fotos de las estrellas más lejanas. Pero la verdadera pregunta es, ¿y para qué entonces queremos tomarle fotos a las estrellas más lejanas del universo si eso de nuevo no nos ayuda a nosotros en nuestros objetivos como sociedad? Sin alargar mucho más la charla, el punto que decía Manuel ahorita es justamente el que quería tocar con este último. La exploración espacial ciertamente es algo que contamina bastante. O sea, el uso de cohetes y la construcción de los cohetes y todo lo que se tiene que invertir en esfuerzo, tiempo y dinero para poder hacer que una nave como la Soyuz, que es la que están viendo aquí a la derecha del todo, sea capaz de despegar desde el suelo de la Tierra, llegar hasta la Estación Espacial Internacional, engancharse y que se intercambien 5 o 6 seres humanos que entran y salgan de la estación. ¿Cuánto cuesta eso y cuánto contamina eso en relación a el objetivo particular de esa misión, que es ir a intercambiar seres humanos en la estación? Y eso cómo nos ayuda a nosotros a progresar, a cumplir nuestros objetivos. Entonces, ahí también aparece incluso preocupaciones sobre si lo que estamos haciendo es realmente no solo útil, sino si puede llegar a ser dañino. Así que, bueno, como contrapunto a más o menos por las líneas de Carlos, realmente la astronomía es de todas las ciencias la que más contamina, pero siendo de las ciencias que más contamina, sus niveles de contaminación y sus recursos en dinero son muchísimo inferiores a, como decía Carlos, lo que se gasta en guerra y lo que se gasta en promociones políticas y lo que se gasta en propagandas y cosas del estilo. Así que, bueno, digamos que por ese aspecto no nos tenemos que preocupar por la relación entre qué tanto gastamos y qué tanto conseguimos, porque ciertamente la ciencia se sobresale por encima de todas las demás. Pero la preocupación de base sigue siendo la misma, la de, hey, ¿qué tal si pudiéramos contaminar menos y enfocar esfuerzos en otros lugares que fueran más útiles?
Entonces, sigamos en estas líneas y pensemos en otro apartado de la astronomía del que realmente poco se habla, y han sido los cambios de paradigma que nos ha permitido la astronomía a lo largo de la historia. Entonces, esta diapositiva se llama un gran cambio de paradigma que fue útil. Me comentan aquí en el chat, ¿vale la pena por solventar la curiosidad? Es, digamos, la pregunta fundamental a la que me estaba refiriendo en la viñeta pasada, ¿no? La curiosidad es inherente al ser humano, dice Alexia. ¿Es correcto? Me parece... Es decir, esa motivación por saciar nuestra curiosidad es correcta. La pregunta es, ¿y si a lo mejor estamos intentando demasiado fuerte saciar la curiosidad? Pero bueno, digamos que eso es un tema completamente grande y aparte que podemos debatir en alguna otra charla. Por ahora, quiero hablarles de este gran cambio de paradigma que fue útil. Hace 2000 años, quizás más, surgió el modelo tolemaico del universo, que consistía en la Tierra está en el centro del universo y alrededor de la Tierra todos los otros cuerpos celestes, en particular los planetas, el Sol, la Luna, daban vueltas en torno a la Tierra en lo que parecían caminos construidos a partir de un sistema de relojería. Entonces aquí en el centro, voy a activar aquí el láser, listo, aquí en el centro vemos a la Tierra y alrededor de la Tierra vemos el camino, por ejemplo, que describe Venus en torno a la Tierra y vemos que tiene esa forma como de flor, ¿no? Como de flor de 5 pétalos. Y además ahí está Marte y está el Sol que está por acá. Y este modelo se sostuvo durante 2000 años porque el modelo fue útil para describir lo que veíamos nosotros en el cielo. Si ese era un objetivo, por ejemplo, en la antigua Grecia, que fue donde surgió el modelo tolemaico, si fue un objetivo de la sociedad de la Grecia antigua, el entender cómo funcionaba el universo, pues este modelo efectivamente fue útil para la sociedad griega de ese entonces. Y pasaron 2000 años hasta que en los años 1600 llegó por fin, después de muchos intentos a lo largo de la historia y una construcción de múltiples personajes, unos encima de otros, Kepler, Galileo, Newton, Copérnico y Aristarco de Samos y otro montón de personajes, por fin llegamos a un modelo que desbancó, por decirlo de alguna manera, el modelo tolemaico. Y ese fue el modelo copernicano, que entonces planteaba ya la Tierra no en el centro, sino al Sol en el centro. Creo, esta imagen no corresponde a un modelo copernicano, corresponde a un modelo tolemaico modificado en el que se empezaban a dar esas primeras ideas. Pero nótense digamos, el cambio de paradigma, el cambio de la manera de entender el universo. Ahora ya nosotros no somos el centro del universo, sino que es el Sol, o más bien, lo impactante es pensarnos en nosotros no ser el centro del universo. Lo impactante es pensar que nosotros nos estamos moviendo a través del espacio y el tiempo. Y eso es un cambio de paradigma que terminó resultando en una revolución científica y en una revolución, al fin de cuentas, social. Hay un libro que me gusta mucho que se llama sobre la revolución copernicana, que lo tengo aquí a la mano, ya se los traigo. Este libro sobre la revolución copernicana de Thomas Kuhn, y en este libro Thomas Kuhn habla sobre todo ese proceso que tuvo que pasar la historia de la humanidad para pasar del modelo tolemaico al modelo copernicano, y Thomas Kuhn dice que la revolución copernicana, la revolución científica por el modelo copernicano, no fue una revolución científica, sino que fue una revolución social, una revolución de nuestro entendimiento del universo, no como una ciencia, sino como una humanidad, de reconocernos a nosotros de que no estamos en el centro, de que no somos tan importantes como parecía, y eso no está mal. Ese cambio de paradigma social fue el que impulsó la revolución científica que conllevó al modelo copernicano. Y entonces surge Newton y surge Galileo y surge Kepler y plantean sus leyes de gravitación universal y cambia la forma en la que nosotros entendemos el universo que nos rodea y nos permitió progresar.
Pero hay una pregunta fundamental en todo esto. ¿Fue su intención ser útil? ¿Fue la intención del modelo copernicano ser útil? Y la respuesta es que no. Copérnico no tuvo la convicción de cambiar a la sociedad, de cambiar el paradigma de la sociedad en pos de cambiar el hecho de que la Tierra esté o no en el centro. Copérnico simplemente describió lo que veía, simplemente describió lo que su intuición, digamos, le decía sobre el movimiento de los astros, lo puso en un libro y casualmente el libro cobró suficiente popularidad como para cambiar ese paradigma, como para representar un cambio social. Pero esa nunca fue la intención de Copérnico, ni de los anteriores que precedieron a Copérnico en este cambio de paradigma. Fue un camino natural que siguió la ciencia, pero no fue con el objetivo de, como decíamos ahora, de buscar alimentar a más gente o buscar educarnos mejor. Ni siquiera fue el objetivo de educarnos mejor. Así que, ¿cuenta quizás la intención de ser útil? ¿O el solo hecho de resultar ser útil es suficiente para decir que una ciencia eso no es útil? Entonces, después de estas reflexiones con las imágenes anteriores, los últimos descubrimientos astronómicos e incluso los descubrimientos a lo largo de 2000 años de historia de la astronomía, la pregunta que nos asalta es, entonces la astronomía, o al menos una parte de ella, es inútil. Quiero escuchar opiniones al respecto. Quiero escucharles opiniones, quiero escuchar opiniones y reacciones al respecto de si yo, estudiante de astronomía, que está en estos momentos usando una camiseta de astronomía, les dijera yo directamente, la astronomía es inútil, la astronomía no sirve para nada. ¿Ustedes qué dicen? Dice Carlos que confirmó. Dice Lizeth que depende. ¿De qué depende, Lizeth? Si quieren pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema. Me gustaría escuchar unas cuantas voces. Yo digo que depende el área, porque por ejemplo, acá se me ocurrió que en la parte de defensa planetaria, o sea, el estar pendientes de los objetos cercanos a la Tierra que cruzan la órbita con la Tierra, eso por ejemplo es útil. Realmente así como útil para la defensa o la conservación de la vida, pues como humana, por ejemplo, o el estudio del Sol también sirve para poder predecir desastres por ese lado, ¿cierto? Como tormentas solares que puedan afectar, que puedan afectar como la vida en la Tierra. Pero es eso, o sea, como que ese sería como utilidad directa de la astronomía, pero hay otras cosas que yo llamaría como utilidad indirecta, no sé, que es por ejemplo esto, la divulgación. Y bueno, esa es como mi opinión, hay como en términos generales. Me gusta, que la utilidad depende del contexto y que puede haber utilidad directa y utilidad indirecta, ¿no? Dice Valeria, es que el problema está en lo que definimos como útil. Sí, como lo habíamos definido al comienzo, que lo útil sería lo que nos permite acercarnos a nuestros objetivos, ¿no? La pregunta entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Que los preguntamos al comienzo y decíamos, no, pues poder dar de alimento a toda la gente, poder educarlos, poder construir una sociedad más grande, etcétera, etcétera, ¿no? En mi opinión, por ejemplo, parte de los objetivos de la sociedad actual, no de nuestros objetivos, no de nosotros aquí hablando, sino de la sociedad como un ente mucho más grande y complejo. A mí me parece que uno de esos objetivos, por ejemplo, es que las empresas tengan tanto dinero como sea posible. Es un objetivo que a nosotros no nos gusta, probablemente no nos guste, pero ciertamente es un objetivo de la sociedad, que las empresas tengan tanto dinero como quieran, tanto dinero como les sea posible. En ese aspecto, todo lo que no les ayude a conseguir dinero de forma rápida y en grandes cantidades es inútil al respecto de las empresas, por ejemplo. Dice Valeria, entonces la satisfacción de conocimiento no sería un objetivo válido. De nuevo, depende, como decía ahorita Liz, depende de qué consideremos útil y qué no, ¿no? Pero así en líneas generales, dentro de la sociedad no parece ser un objetivo la satisfacción del conocimiento, ¿no?
Es decir, a nosotros nos gusta, pero a la sociedad en general no le parece, ¿no? Dice Alexia, uno de los objetivos de la astronomía es educar por medio de la divulgación. Me gusta. Levantó la mano Agustín. Cuenta. Puedes hablar en cualquier momento. Ok, hola, ¿cómo están? Qué pena, llegué un poquito tarde, entonces si han tocado algunos temas que, repito, me disculpo, pero está súper interesante, según veo que todos están hablando en el chat. Eh, yo no vengo a defender a nadie, Diego, antes yo quería proponer la idea de listo, el ICET dice que sirve para la defensa planetaria y bla, 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 pero eso son cosas que sabemos que hace que la NASA. ¿Cuándo en Colombia se va a descubrir un asteroide que va a impactar contra la Tierra? Las probabilidades son pocas y a mí me parece que es hasta no muy polémico decir que la astronomía en Colombia y en países en vía de desarrollo, digamos, no cumplen una finalidad de salvación social o salvación de la humanidad. Y se podría incluso decir que no cumplen una finalidad útil directamente para la sociedad, como dice Joshua. ¿Cómo con la astronomía podemos, digamos, mejorar la calidad de vida de la sociedad? Discutible, sí. Discutible, digo discutible no por decir que no, sino porque es algo que hay que discutirlo, no es obvio que sí, pero tampoco que no. Entonces yo creo que ese es también otro enfoque como de listo, o sea, globalmente la astronomía para algo tiene que servir, por eso se hace, pero en países donde hay prioridades más inmediatas, ¿para qué hacemos astronomía? Interesante. De nuevo, la utilidad depende del contexto y de tantas otras cosas que surgen como sociedad también. Cuenta, Diego. De lo que dijo Agus, se me vino a la mente como que sí es buena astronomía porque para saber si un asteroide va a chocar, pero sí valdrá la pena hacerlo tanto en exceso, gastar tanto para eso. Como Sí. De nuevo, como decíamos ahorita, ¿cuál es esa relación entre qué tanto esfuerzo ponemos en algo y cuál es el beneficio que ese algo nos trae? Ciertamente la defensa planetaria es un beneficio, eso es innegable. La pregunta es, ¿tanto esfuerzo por la defensa planetaria vale la pena? Entonces, son preguntas que hay que poner en la mesa y que tenemos que cuestionarnos y preguntarnos por qué lo hacemos. Continuemos entonces. Me gustan estas charlitas que estamos teniendo, me están pareciendo interesantes. Sigamos. La respuesta que a mí me gusta dar al respecto de si la astronomía, una buena parte de la astronomía es inútil, la respuesta que a mí me gusta dar es sí, es inútil. Una muy buena parte de la astronomía es inútil en el sentido de no nos ayuda de forma directa al menos a conseguir unos objetivos. Y los que puede conseguir de forma indirecta, pues si es de forma indirecta se podrían conseguir de otras maneras quizás más eficientes o más rápidas o más contundentes. Pero a pesar de todo eso, no está mal que la astronomía sea inútil. A fin de cuentas, lo útil, de nuevo, depende del contexto y depende de nuestras necesidades. Y quizás muchas veces simplemente lo hacemos porque queremos. Y a lo mejor ese es un objetivo como sociedad, hacer lo que queremos, conseguir nuestros objetivos, nuestra propia trascendencia, digamos, que a fin de cuentas es el objetivo de todo ser humano, trascender, dejar una huella que dure más allá de nuestras propias vidas. Y a mí me gusta siempre dar la respuesta de sí, es inútil, sí, lo que estamos haciendo quizás no tenga una retribución directa o no tenga una retribución visible o tangible, pero eso no tiene por qué estar mal. Pensemos en todas estas otras cosas. Pensemos en la poesía. ¿Qué tiene de útil la poesía en la sociedad, en la comunidad? ¿Qué objetivo supuestamente cumple la poesía para seguir existiendo, para que siga ocurriendo, que siga habiendo personas dedicadas a su vida entera a hacer poesía, a ser poetas, a declamar poesía, a hacer interpretaciones poéticas, si eso realmente no nos lleva a ningún lado como sociedad? Es decir, no va a solucionar el hambre, no va a solucionar la educación, no va a solucionar el estatus social de las gentes, de las personas. ¿Cuál es entonces el objetivo de la poesía?
De mismo modo, muchas ramas de las matemáticas, para que entendamos que esto no es algo exclusivo de la astronomía, muchas ramas de la matemática son tan profundas, tan abstractas, tan recientes, tan nuevas, que no tienen ninguna aplicación y no parece que se les pueda ver ninguna aplicación, al menos en un próximo futuro. Y ni siquiera se está seguro si en un futuro lejano. Simplemente las matemáticas surgen y hay personas que se dedican toda su vida a una rama específica de las matemáticas que a saber si algún día van a ser útiles. Así que, ¿cuál se supone que es la utilidad cuando ni siquiera nosotros mismos nos podemos imaginar años a futuro si va a hacerlo? La música, por ejemplo, es otra, es un paralelo, digamos, casi perfecto de la poesía, en el sentido de hay gente que se dedica a hacer música toda su vida, se dedica a tocarla, a interpretarla, a hacer conciertos, pero eso no nos lleva a ningún sitio como sociedad, o al menos no esa retribución inmediata que estamos buscando cuando hablamos de que algo sea útil. Y hay ramas de la física. De nuevo, la astronomía es de hecho una rama de la física, pero hay otras ramas de la física que son más complejas todavía, como hace tiempo en proa hablábamos sobre la teoría de cuerdas, y que la teoría de cuerdas ni siquiera es una teoría, en el sentido de no es comprobable, no es falsificable, no sabemos, y es muy difícil pensar que existan efectivamente esas cositas que la teoría de cuerdas llama cuerdas. Ni siquiera sabemos si el universo está compuesto de cuerdas, y hay toda una teoría, y no solo es una, hay múltiples teorías, a lo mejor 6 o 7, y todas tratan el mismo tema físico o pseudofísico para intentar explicar muchas cosas del universo que ni siquiera son comprobables. Eso realmente no tiene ninguna utilidad, ninguna, es como están inventando cuentos. La danza es otra de esas, y bueno, ¿cuál es el objetivo de la danza? Es decir, ¿cuál es el objetivo de que haya dos personas que estén bailando en un escenario o que estén bailando en la comunidad de sus casas tango o bachata, merengue o un perreo o bachata? Pues no es realmente útil, a nadie le compete, a nadie le soluciona el hambre, aparte de quizás a los propios artistas que vivan de ello, a nadie le soluciona su educación, el saber bailar. Así que, bueno, ¿a qué estamos yendo bailando nosotros? Y por supuesto, como hemos visto en toda esta presentación, la astronomía, pues hemos visto que una muy buena parte de la astronomía no parece tener una retribución directa y parece que ni siquiera pretenda tenerla. Pues tomar una foto del agujero negro del centro de la Vía Láctea no parece llevarnos a ningún sitio especial. Y quiero preguntarles entonces qué ven en común en todo esto, en todas estas cosas que les he mostrado, qué ven en común o qué relaciones ven o por qué están acá. Noten que aquí hay artes, hay ciencias y hay expresiones también, ¿no? Joshua, pero entonces, a ver, te voy a volver la pregunta. Sí. De alguna manera, las artes no motivan o inspiran a otras personas a crear o hacer cosas útiles. Y esa no es su utilidad. Eso me parece un buen punto. Ciertamente me parece un buen punto. Pero entonces, yo intentando forzar el argumento acá, ¿vale? Como entonces el objetivo de las artes, bueno, es que en principio no tiene por qué ser un objetivo de las artes, el baile, la poesía, la música, el inspirar a otros a hacer cosas, pues a hacer cosas útiles, digamos. Entonces, además sería como una cadena de eventos, ¿no? Como hemos inventado esto para motivar a la gente a hacer esto otro, porque eso otro es útil. Entonces, es como lo mismo con pasos extra, ¿no? Entonces, me gusta tu argumento, de hecho, me gusta lo que dices, me gusta cómo lo planteas, pero de nuevo, es como, si no da esa sensación de retribución inmediata, da la sensación de que no es útil, ¿no? O de que es innecesariamente largo el proceso. Dice Alejandra, resignificar el lenguaje. ¿Qué específicamente resignificar el lenguaje? Me gustaría saber más. La poesía. La poesía lo que hace es resignificar el lenguaje y permitir tener libertad de expresión, digámoslo, a términos generales. Esa me interesa. Esa está buena. Me has convencido. Me has convencido. La poesía, al parecer, es útil porque resignifica el lenguaje. Y eso es muy cierto, de hecho, es bastante cierto. El lenguaje moldea
el cómo entendemos el universo, y en ese sentido la poesía tiene una utilidad directa en cómo entendemos el mundo. Esa me gustó, me la anoto. Bueno, Perdón. Cuéntame. Desde mi punto de vista, todas esas que mencionaste, la música, la poesía, la danza, había otra, que no me acuerdo. Bueno, todas esas sirven para dejar pequeñas huellas a lo largo de la cultura, o sea, a lo largo de huellas en la cultura, y esas huellas van pasando a la historia y le da como más textura, pues esas artes le dan más textura, mucha más textura a la historia de la humanidad. Si no estuvieran todas esas cosas, por ejemplo, la historia de la humanidad habría sido siempre la misma. Nunca habríamos avanzado culturalmente, nunca habríamos avanzado en un pensamiento, porque al final y al cabo las artes son para expresarse, expresar cosas, expresar situaciones que está pasando en el momento, y esas situaciones a través del arte quedan como una huella en la historia, como ya dije antes. Me gusta. ¿Qué tiene Diego por decir? Quiero decir que de alguna forma todas esas cosas, la música, poesía, astronomía, todo eso, lo que nos hace es ser humanos. Me gusta. Es todo lo que hemos dicho acá, lo que hemos charlado aquí viendo esta diapositiva va encaminado en ese sentido. Va encaminado al sentido de podemos perfectamente... ¿Cuánta, Jerónimo? Perdón, la última. Sí. Tal vez estamos buscando un sentido externo a cada cosa, pero de pronto lo que realmente debemos buscar es un sentido intrínseco. Pues el sentido no tiene que ser siempre externo. Sí, es precisamente el punto al que quería llegar. ¿Algo de todo esto es útil? Es lo que acabamos de discutir. Y la respuesta es sí, sí es útil, pero no para la sociedad, no para un colectivo, no para unos objetivos que nos lleven al progreso, sea lo que sea que quiera significar el progreso en nuestro contexto. Lo es para cada uno de nosotros. Y en ciertos aspectos también en la cultura, en el colectivo, en resignificar, como decía Alejandra, en dejar huellas culturales, como decía Jerónimo. Si se dan cuenta, todos esos argumentos van encaminados a somos humanos. Y eso es parte de nuestra expresión. Cuenta, Manuela. Entiendo muy bien ese punto, pero quiero como, contrariar un poco eso. Y es que yo creo que hay momentos en que las artes han sido fundamentales para avanzar como sociedad. Por ejemplo, momentos en los que han habido algún estallido social y los artistas, escritores cuentan sobre eso de una manera que no sea demasiado directa, pero llevándolo como a transmitir al público para que la gente se cuestione, pero sin que sea demasiado directa para que no los puedan, no sé, juzgar, o que se puedan como zafar de su idea o de lo que quieren transmitir al público, pero generando esa duda en la gente para que se rebele ante el Estado o los reyes, no sé, la Revolución Francesa. Estoy de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Al fin y al cabo, las artes son expresiones humanas. Son expresiones que surgen por el hecho de que nosotros tenemos emociones y sentimientos y nosotros los queremos expresar. Muchas de esas emociones y sentimientos vienen de opiniones, de contrariar, de no estar de acuerdo con algo y querer expresarlo sin enmarcarlo en algo como la política o la economía o la ciencia. Y esas también son expresiones válidas y son objetivos válidos, al menos como mínimo desde la individualidad, pero en muchos casos también desde lo colectivo, desde queremos enviar un mensaje a todos los demás, queremos expresarnos con todos los demás, y eso también hace parte de nuestra naturaleza humana. No es solo la ciencia, la política, la economía, también es nuestra expresión, lo que queremos decir. Y ese es el punto al que está encaminada esta presentación. Todas estas cosas son útiles, sí, pero no necesariamente para la sociedad, o al menos no en un sentido directo, sino para cada uno de nosotros porque nos permiten expresarnos. Volvamos a pensar en la astronomía.
y volvamos a pensar en si estos descubrimientos son o no son útiles. Por ejemplo, la foto del agujero negro, a mí, cuando surgió la noticia, a mí me generó una genuina alegría de decir, pues pucha, este trabajo que hacen un montón de personas y se juntan todos y se ponen de acuerdo en tomar una foto para haciendo un telescopio del tamaño de la Tierra y tomarle una foto al centro del lugar al que habitamos, de la galaxia en la que habitamos, eso es un esfuerzo que a mí me calienta el corazón y me hace sentir importante, así yo no haya participado en ello. A mí me genera una cierta alegría, una cierta felicidad. Digo. Y algo que diría es que además de todo eso, sería que eso demuestra lo grande que es la humanidad y puede enfrentar a la humanidad a retos para futuras ocasiones. Sí, totalmente, totalmente. Y eso no va encaminado con una idea de progreso o una idea de ser útil. No, es nuestra simple naturaleza humana entrando en acción, nuestra capacidad de maravillarnos, de ser curiosos. Cuenta, Agus. Joshua, o sea, de acuerdo, pero entonces quisiera hacerte una pregunta y es vos qué opinas de, del tema, porque hablamos de arte, ¿sí? Todo esto está como encaminado a la arte y a la expresión a través de la ciencia, como casi que vista como un arte, pero ¿qué piensas de la religión? Porque eso también es un tema que motiva a un montón de gente que la gente quiere gritar y decir, wow, es que Dios a mí me inspira y quisiera que le invirtieran mucho dinero a construir catedrales y a construir más iglesias, así como a nosotros nos inspira la ciencia, quisiéramos inversión en ciencia y tecnología. Eso es un punto que yo quería tocar tangencialmente y al final. Me eché un poquito para atrás porque siento que a mí me supera. Pero ya que estamos hablando de ello, a mí me gustaría decir, mi opinión al respecto es que en cierto sentido, sin pretender hacer un paralelismo entre la astronomía y la religión, la astronomía responde a las mismas cuestiones que intenta responder la religión, que la religión pretende hacer. Yo encuentro sosiego, encuentro una satisfacción personal en el pensar en lo grande y vasto que es el universo en tiempo y espacio. Y eso a mí me da una idea de quién soy yo en el universo, de cuál es mi posición, cuál es mi objetivo acá. Y la religión hace eso, inventando sus dioses, inventando sus historias y sus mitos, y pone a esas personas creyentes en esas religiones en un lugar en el universo. A mí la astronomía me da la satisfacción, me da la tranquilidad de pensar que pues mi existencia es corta y efímera, así como para un católico su existencia es una mera mota de polvo al lado del Dios católico, y así como al lado de Vishnu, que tiene su forma universal y que crea los infinitos universos, ¿no? Para mí, en ese aspecto, digamos que la astronomía es una especie de sustituto, que no es sustituto, porque no sigue unos lineamientos lógicos o morales iguales a los de la religión, pero a mí a nivel personal me satisface esas dudas que las otras personas con sus religiones están buscando. En ese aspecto, a mí, por ejemplo, me parecería un ejercicio interesante como exponer a las personas a estos conocimientos de la astronomía y de la ciencia y de mostrarles, hey, estas respuestas las podemos encontrar y podemos encontrar tranquilidad en ellas de estas otras maneras sin renegar de que ellas ya han encontrado una tranquilidad y un sosiego a estas preguntas de otras maneras. Sobre invertir más en religiones, por ejemplo, yo firmemente estaría en desacuerdo, pero pues me parece un tema muy complicado como para yo simplemente reducirlo a eso. Así como yo puedo pedir que se haga más inversión en astronomía porque yo, de manera personal, quiero que estas respuestas pues encuentren una mayor satisfacción, que vayan más allá, ¿no? Entonces, en ese aspecto, me es muy difícil opinar, honestamente. Me es difícil como renegar de las creencias del otro y como reafirmar las mías, sabiendo que en cierto aspecto responden a las mismas cuestiones profundamente humanas y filosóficas, ¿no? No sé qué opinas tú.
Cuenta, Diego. Que se me ocurrió una cosita para todos. ¿Cómo sería mejor? Sería que todos creyeran en la misma cosa, sea en astronomía, en religión, así, o, o que cada uno tuviera su propia creencia. ¿Cómo dirían que sería mejor? Voy a aprovechar que Agustín va a hablar y le voy a tirar la pregunta a él. Es más, será que camarita, no sé si, o para no dejarte hablando ahí en el aire. Ah, justo la tapé, perdón. Mm, digamos, yo intento pensar mucho en eso, ¿no? Porque es un tema que listo, no puede decir personalmente para mí, puede ser tal cosa y para la otra persona que fue criada diferente puede ser otra cosa y listo. Estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo, pero siempre surge esa pregunta de, bueno, ¿hacia dónde como sociedad deberíamos enfocar nuestra inversión, nuestro interés y nuestro esfuerzo? Que yo entiendo que es como el objetivo que has estado haciendo en toda esta conversación. Em, yo creo que desde un punto de vista un poquito democrático, está bien que inviertan en iglesias y está bien que inviertan en religión. Y si no se invierte lo suficiente en ciencia, no es tanto como que el gobierno sea malo, que la sociedad sea mala, sino que los científicos no hemos hecho lo suficiente por transmitir la importancia y el mensaje de, de la ciencia. Sí, yo siento que dado que no hay verdades absolutas, es la responsabilidad de nosotros como llevar ese mensaje y lo que estamos haciendo acá, tener este tipo de conversaciones y tratar de convencer a la mayor cantidad de gente que la ciencia es algo bonito y algo en lo que sería chévere como llevar esfuerzos colectivos. Sí, uno no puede decir, hey, ustedes son malos por creer en la religión, ustedes son malos por invertir en, en estadios de fútbol, porque a la final hay un montón de gente que se apasiona por el fútbol y no hay un montón de gente que se apasiona por la ciencia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para llegar y decir, vea, tumben todo y empiecen a hacer sedes de investigación científicas? Pues no, somos una minoría. Y mientras seamos una minoría, no se puede, eh, digamos, renegar y criticar tan fuertemente como la falta de interés y la falta de atención del público y de los gobiernos. Es nuestra responsabilidad como científicos o futuros científicos, pienso, llevar esa palabra como evangélicos, ¿no? Ir puerta por puerta llevando la palabra del cosmos, ¿no? De Carl Sagan o lo que sea, para convencer a la gente de que es algo útil, ¿sí? Que vale Pero la no pena. porque lo sea objetivamente, sino porque nos parece y los queremos convencer. Me gusta. Estoy de acuerdo con la inmensa mayoría de lo que dijiste. Hay cositas con las que me desvío, pero me gusta tener estas conversaciones. Yo también estoy de acuerdo pues por eso estamos haciendo estos espacios, por ejemplo, ¿no? Para hablar de las cosas que a nosotros nos fascinan y, digamos, mostrar que nos fascinan, mostrar que son fascinantes, que esto va a algún sitio, o si no va a algún sitio, al menos el camino es chévere, es interesante. Ay, me gustan mucho estas conversaciones. Sigamos. Entonces, a ver, aquí. Entonces, de nuevo, todas estas cosas que planteamos al comienzo de la exposición, como ¿será que esto es útil? ¿Será que esto no? Y como que la conclusión siempre era como que, pues puede ser útil, pero realmente no, pues como no de primeras. Pero al fin y al cabo, como lo hemos mostrado de hecho en esta conversación, para nosotros representa algo más que simplemente utilidad, ¿no? Y bueno, de hecho el título de esta diapositiva lo escribí yo y yo estoy en desacuerdo con este título porque dice la astronomía es útil para mí porque yo soy un poquito más feliz con ella, pero la palabra no debería ser ni siquiera que es útil, sino me gusta la astronomía, me gusta, a mí me genera una satisfacción, me genera felicidad, saber que estamos haciendo estas cosas como humanidad, ¿no? A mí me gusta saber que estamos explorando otros planetas como Marte y viendo la posibilidad de podernos irnos a vivir allá. O sea, qué cosa tan espectacular en concepto que hay una especie en algún lugar olvidado de algún rincón del universo, que hay una especie que esté buscando vivir en otros planetas y que justamente seamos nosotros, por ejemplo. Eso, qué
qué bonito se siente. O el lanzamiento del James Webb y es mirar y comparar lo que hemos logrado antes con lo que hemos logrado ahora o con lo que se ha logrado ahora más bien, los ingenieros y los científicos que participaron en el proyecto del James Webb y que participan y decir, jodas, estas imágenes son espectaculares, o sea, ¿cuántas otras especies o civilizaciones en todo el universo habrán conseguido lo que conseguimos nosotros porque queremos? Porque un día nos dijimos que chévere sería sacar un telescopio al espacio y tomar qué tremendas fotos, por ejemplo. Y eso es una satisfacción que no nos da ningún objetivo, ni ningún progreso, ni ninguna utilidad. Es una sensación humana, puramente humana. Así que, esta es una frase que me surgió hace unos meses cuando dicté una charla para el Explora en su sección El cielo esta noche, y que me quedo mucho con esta frase, y es que la luna ha sido fuente de grandes historias de ciencia y astronomía, estrictamente ciencia, historias de los movimientos de la luna y con Julio Garavito Armero, que es fue un astrónomo colombiano, el del billete de 20,000 pesos, y de grandes descubrimientos de la astronomía. No, la luna está muy lejos y además los eclipses son eventos espectaculares con los que podemos medir la distancia al sol, por ejemplo. Son tantas las historias que se pueden sacar de ciencia y astronomía sobre la luna que es innegable la utilidad que estas cosas han tenido. Así que sí, la luna ha sido fuente de grandes historias de ciencia y astronomía, pero sobre todo de historias de amor. Y esto es lo que me despierta a mí felicidad, es lo que me despierta a mí esta sensación de qué bonito es todo esto, de me gusta lo que hago, me gusta lo que estudio, me gusta ver la luna no por sacarle el máximo de ciencia posible y ver eso a dónde nos lleva, no, me gusta ver la luna, me gusta verla salir por el horizonte, me gusta verla en los eclipses de luna, me gusta verla en los eclipses de sol, aunque nunca he visto uno, pero simplemente me imagino la escena de un eclipse de sol y saber que eso es la luna tapando al sol, y a mí se me despiertan cosas muy bonitas por dentro que nada tienen que ver con ser útiles. Lo útil al final es, para nosotros a nivel personal, digamos, secundario, y no tiene nada de malo. Y bueno, hemos llegado, digamos, a la parte más sentimental de la exposición, así que antes quisiera ver si han escrito algo, si tienen algo por decir. El objetivo de Caos es salir siempre con crisis existencial. Me gustaría ver si tienen algo por decir antes de empezar ya la recta final de la exposición. Ya solo quedan 3 diapositivas. Unos comentarios aquí prefinales. Yo tengo unos cuantos comentarios, pero creo que los haré más bien al final, así Ok. como resumen, de Listo. cierta forma. Listo. Bueno, si nadie más tiene comentarios hasta ahorita, entonces vamos a empezar la recta final de esta exposición. De esta charla, más bien. Yo entré a la Universidad de Antioquia en el segundo semestre de 2017, en agosto. Y allá me encontré en la clase de Fundamentos de Astronomía con el profesor Alonso Sepúlveda, que es el que están viendo en la foto. Ese curso, ese año, ese semestre, fue el último curso que dictó Alonso Sepúlveda. El último. Al menos hasta donde tengo entendido. Por tanto, la última clase de Alonso fue mi última clase con Alonso. Por eso la diapositiva se titula Mi última clase con Alonso, la última clase de Alonso. Alonso murió el año pasado, a comienzos del año pasado, y ciertamente fue pues, un golpe moral difícil, pues inesperadamente difícil para mí, porque Alonso fue una persona que me introdujo, digamos, a un apartado más humano de la astronomía. Y fue con su última clase. Fue justamente con su última clase
en la que esa no fue una clase de ciencia, esa no fue una clase de astronomía. O sí de astronomía, pero no de espectros, ni de la vida de las estrellas, ni de la evolución de las galaxias, no. De astronomía puramente humana, de sentimientos. Esa fue una clase de humanidad. Y Alonso nos iba mostrando fotos bonitas del cielo, de fragmentos del cielo, y nos mostraba fotos de galaxias y de planetas y de otras cosas a las que nosotros como especie le hemos podido tomar fotos. Y nos mostró esta imagen, o una de estas imágenes. Aquí imagino que la mayoría, o algunos por lo menos, sabrán que esta es una foto del campo ultraprofundo del Hubble, que es una foto de una sección muy pequeña del cielo, con una resolución espectacular. Y es tan pequeño este fragmento de cielo, es tan profundo, digamos, en lo que se puede ver en el espacio, en el universo, que a estas escalas tan pequeñas, cada punto, excepto esta que tiene 4 puntas y esta otra que tiene 4 puntas, esas son estrellas, pero todos los otros puntos en esa imagen son galaxias. Son galaxias con miles de millones de estrellas cada una. Y aquí estamos viendo miles de galaxias, miles. Esta foto es mucho más grande. Yo la he puesto tan grande como la presentación me lo ha permitido, pero esta foto es más grande todavía y uno puede ver los detalles de ver que esto es una galaxia, esto es una galaxia, este punto rojo es una galaxia. Todo lo que ven son galaxias. Aquí estamos viendo centenas de miles de millones de estrellas en una sola imagen, en un solo trocito de cielo. Quiero preguntarles qué preguntas les inspira ver esta imagen, saber de qué trata esta imagen. Me gustaría que me comentaran qué preguntas les surgen. O sea, ustedes ven esta imagen y dicen, me pregunto esto. Quisiera ver sus opiniones. Para no hacerles spoiler, pues cambio así la presentación. Solo me da una crisis existencial. Como siempre. Te entiendo, Diego, te entiendo. Lizeth pregunta, ¿dónde estamos en el universo? ¿Cuándo estamos en el universo? ¿Cómo dices, Jerónimo? ¿Cuándo estamos en el universo? ¿Cuándo estamos en el universo? Valeria pregunta, ¿hay alguien aquí con vida? ¿Están notando, están sintiendo que todas las preguntas que nos están surgiendo no necesariamente son preguntas de ciencia o no son preguntas motivadas por la ciencia, sino por un profundo sentido humano, digno de personas que estamos sorprendidas de pensar en qué consiste esta imagen, que son miles de millones de estrellas? Y les recuerdo que es probable que aquí haya, es muy probable, con seguridad, hay centenas de miles de millones de planetas en esta imagen. Cada punto es una galaxia con miles de millones de estrellas, cada estrella con 2 o 3 o 5 u 8 planetas. Y noten que las preguntas que nos surgen aquí no están motivadas por, vamos a hacer un experimento y vamos a ver qué respuesta obtenemos. No, son respuestas motivadas por un sentimiento humano profundo que nos motiva, nos hace cuestionarnos nuestra propia existencia. Pues verán, cuando Alonso nos mostró esta imagen o una de estas imágenes, llegó y nos preguntó algo que se ha quedado conmigo desde entonces, desde hace 5 años que entré a estudiar astronomía. ¿Cuántos astrónomos habrá en esta foto? Y la sigo preguntando en voz alta, la sigo diciendo en voz alta. Yo sé cuál es la pregunta, yo sé qué fue lo que pasó hace 5 años y sigo pensando en que es una pregunta muy bonita y en cierto aspecto como reveladora, como una epifanía
pensar en cuántos astrónomos habrá en esa foto, cuántos de ellos estarán tomando fotos de este estilo, mirando directamente hacia nuestra galaxia, preguntándose si en alguno de esos puntitos habrá alguna otra especie que se esté preguntando si hay astrónomos, si hay alguien más, si no están solos, si no estamos solos. ¿Somos tan importantes como creemos que somos? Pregunta mi compa el Mateo. Y bueno, esto es una historia personal que me gusta mucho compartir porque digamos que muestra que estudiar astronomía en este aspecto no tiene por qué solo ser matemáticas o física o solucionar ecuaciones diferenciales de tercer grado, sino que también ha de estar motivado profundamente por una sensación humana, por motivaciones puramente personales, existenciales, filosóficas, lo que sea, pero un sentido humano más que científico. Y acto seguido, al preguntarnos eso, Alonso nos leyó el prólogo de su libro Bases de Astrofísica. Y el prólogo se los traigo aquí completo y dice lo siguiente: la astronomía te servirá para darte cuenta de tu propia pequeñez y de la dimensión efectiva de tus sueños y de los fantasmas que alucinan a los demás. Es un instrumento para presagiar la muerte, las horas de la eternidad y la magnitud del paraíso. Alá nos la ha regalado para que nos percatemos de la ridícula proporción de nuestros fines, la falsía de toda promesa y la ceguera de cada corazón en el tiempo infinito y el espacio sin bordes. Quienes no saben cómo es el universo, sin fronteras ni edad, se imaginan que su reino lo abarca todo y que su humilde rincón es el centro de todas las cosas. Y desde hace 5 años me he quedado con este prólogo como, digamos, una de mis motivaciones principales por las que estudio astronomía. Porque me hace sentir bien, me hace sentir feliz. Todo lo que uno puede conseguir con la astronomía sin siquiera hacer o hacerla como ciencia o como un fin para cumplir un objetivo. No. El camino de la astronomía para mí significa algo muy bonito. Y a mí me gusta compartirlo con todos porque yo quiero que los demás sientan algo con la astronomía, que la vean bonita, que la vean poética, que la vean como un arte, porque es mucho más que un simple conjunto de conocimientos, como decía Carl Sagan, es una forma de pensar. Y ya para cerrar, les traigo la letra de una canción que me gusta mucho, que se llama Variables, de un grupo de español que se llama Izal. Y la letra dice lo siguiente: de tanto contar, conté con terminar las vidas que nos quedan. Nos creímos los futuros que inventamos a nuestra manera. Contemplamos las variables en inmóviles fronteras, como inofensivos accidentes que se quedarán en tierra. Llegarán extrañas vibraciones alterando las respuestas, despejando soluciones que nunca quisimos tener en cuenta. Dejaremos de pensar en hipótesis concretas, viviremos las presentes ecuaciones imperfectas. De tanto contar, conté con terminar las vidas que nos quedan. Y como siempre digo, gracias por acompañarme en este rincón del cosmos. Wow. O sea, yo creo que mi reacción está resumiendo lo que todo el mundo está sintiendo, que es como que esas ganas de aplaudir, pero es reunión virtual, entonces como que emocionante, o sea, todos estamos, yo creo que en este mismo estado como con esa lágrima y atancada y pucha,
Sí, literal, lo que dice Juan Andrés, felicitaciones por dejarnos sin palabras. No se hace con un wow, así como brutal, brutal. Yo creo que no, definitivamente la sesión de hoy estuvo espectacular y te agradecemos un montón y yo personalmente quiero decir que esto me ayuda mucho porque me reconecta mucho con la carrera, como que yo siento que a veces uno está tan serio ahí sentado estudiando astronomía y estudiando las ecuaciones y programación y física y resolviendo un montón de cosas que uno olvida para qué, que uno dice, pero ¿cómo así? Yo entré y ahora estoy haciendo esto y ahora estoy estresado y no sé ni por qué y para qué lo estoy haciendo. Y esto es como una reconexión con esa parte humana que es lo que a uno a la final lo llevó a estudiar todas estas cosas y lo que lo lleva a uno a estar resolviendo esas ecuaciones, a estar haciendo programas de cómputo, a estar haciendo ese montón de cosas que a veces se suenan como desconectadas y no, y hacen parte de eso. Lo que pasa es que olvidamos constantemente esa parte humana y olvidamos conectarnos con nosotros mismos en ese impulso de amor que tenemos por lo que hacemos. Entonces, ahorita con lo que hablabas, me recordaba muchísimo esa, creo que es una frase de Sagan, yo no sé, él era muy romántico con ese tema y era como, es que la divulgación es eso, es como que uno está, es como estar enamorado, es como estar enamorado y querer que todo el mundo lo sepa. O sea, estamos enamorados de la ciencia, de la astronomía, de lo que hacemos y queremos mostrarle al mundo eso, queremos que los demás vean la belleza que nosotros estamos viendo y por eso hacemos lo que hacemos. Y eso tiene todo el sentido y tiene toda la utilidad indirecta que pueda haber. Y ahorita que Jerónimo hablaba sobre el tema como de la historia, de la huella en la cultura, yo pensaba como es muy charro que cuando pensamos en utilidad, pensamos como en el cubrir las necesidades básicas, en el cubrir la necesidad como de comer, de un techo, de todo eso, como si la felicidad y el amor por la vida no fuera también una necesidad básica. ¿Qué sería de la historia humana sin las artes, sin la ciencia, sin el amor por todo lo que nos rodea? ¿Qué sería si solamente nos dedicáramos a sobrevivir, a levantarnos y solamente pensar en el comer, en el techo y no pensáramos en para qué, para qué bailo, para qué estudio, para qué estoy con mis amigos, para qué hablo, para qué todo? O sea, a la final todo el tiempo estamos en busca de placer, de cierta forma, de felicidad, de sentir cosas lindas, de amor por la vida. Y ahí es donde entra como la utilidad de las artes, de la ciencia, la utilidad de todo extra que hacemos que no cubre las necesidades básicas, pero que en realidad sí es una necesidad básica, porque si no la vida, ¿cuál es el sentido? Y bueno, eso es como mi reflexión acá de impacto, de inspiración con todo esto que nos has hablado hoy. Y eso, ya, que siga Agustín. Sí, no, yo te quiero agradecer personalmente, no como, ay, gracias por tu charla muy bonita, sino porque de verdad comparto full el sentimiento de Liseta. Hace poquito hablaba con algunos compañeros de la carrera que ya estamos terminando, ya nos vamos a ir y dijimos qué dolor que esta carrera profesional nos haya en mucha medida quitado, como dice Lisset, nos hizo olvidar por qué estábamos aquí en primer lugar, qué estábamos buscando, qué queríamos respondernos y a qué sentimiento le jalábamos. Digamos, eh, me encanta que termines con Alonso porque yo siento desde hace mucho rato que Alonso es, o sea, con su partida se perdió una parte completamente integral de la carrera. Entonces se pierde una parte integral y ya solo es cálculo integral y ya no hay ningún profesor, siento, no hay ningún profesor ni figuras que nos recuerden eso que vos nos estás recordando hoy, ¿sí? Que la astronomía lo hacemos es por la vida, ¿no?
por conocer más la humanidad, por conocer más de historia, por conocer más de ciencia, y no por alguna ecuación que podamos resolver o algún código que podamos hacer. O sea, nos enseñan todo eso y casi que nos queda a nosotros los estudiantes la tarea implícita de buscarle significado, y yo creo que esta charla hermosa eh, me ayuda a recordarle el significado que tenían. O sea, es como de esas, como en Ratatouille, cuando el viejo este se come la papita y vuelve a cuando estaba chiquito. O sea, me devuelves a estar en primer semestre diciendo, wow, estoy estudiando la mejor carrera del universo, que es esto tan bacano, que uno se va amargando un poquito, y gracias por como que calentarle el corazón a uno. Y se me quiebra un poquito la voz, porque o sea, mi cuarto está lleno de cosas de astronomía, y en un punto uno ya no dice wow, sino sí. Y con esta charla como que quisiera volver a encontrarle ese amor, sí, recordarme todos los días como, marica, es que vos estás enamorado, por eso estás haciendo esto, sí, nos reconectaste totalmente. Y me parece muy bien. Sé que algunos de los que están aquí conectados están empezando la carrera o están dando sus primeros pasos en el mundo de la astronomía, y ojalá este mensaje digamos, lo tengan muy claro. Sí, porque bueno, no escucha mucho que somos polvo de estrellas, ajá, pero, pero cómo esa frase y cómo toda esta ciencia lo podemos aplicar a lo que sentimos y a lo que somos como seres humanos, por qué lo hacemos y por qué estudiamos lo que estudiamos. Entonces, Joshua, gracias infinitas por esto. Me hace mucha ilusión. A mí me hace mucha ilusión hablar de lo que me apasiona. Y bueno, ¿alguien más tiene algo por decir? Gracias. Uy, no, yo realmente me siento súper, súper identificado porque hace un montón yo como que he hecho a un lado y he abandonado mucho como esa idea romántica al punto de despotricar muchísimo de la carrera y, y como de todo, como a todas las cuestiones que están ligadas a ciencia, y también por eso hacía como esas preguntas como para meter un poquito de picante al principio. Es como, es que, uy, no, es que yo estoy en mera crisis interna porque me estoy cuestionando mucho eh, pensamientos recurrentes que he tenido durante muchos años, y como que desligar un poco es como esos pensamientos que ya están ahí como tan metidos, es complicado, pero como con estos argumentos y con estos ideas es, uy, no, súper bonito. De verdad que muchas gracias. Ay, de nada. Me hace mucha ilusión. Realmente me hace mucha ilusión. Ay, ¿alguien más tiene algo por decir? Me gustaría escucharlos. Muchas gracias por esta pasión que nos das de la astronomía, este sentimiento, esta crisis existencial. Ay, Estuvo todo súper. ay. No hay de qué, Valeria. No hay de qué. Este tipo de cosas las hago porque me hace ilusión. Porque, de nuevo, me apasiona hablar de lo que me apasiona. Jerónimo iba a decir algo. Sí, muchas gracias, Joshua. Realmente esta charla lleva a una reconexión no solo con la astronomía, sino con todos los ámbitos como de la vida, porque tocabas muchos ámbitos como el arte, la música, la poesía, todo eso, y realmente uno se pone a analizarlos profundamente y no les encuentra utilidad, pero con el amor, con lo que mencionabas todo al final, como que uno se reconecta con todo eso que la vida que la sociedad y pues en cierta manera la vida le da a uno. Entonces, gracias. Con gusto. Bueno, ya creo que es hora de partir. Muchas gracias a todos ustedes por venir. De nuevo, esto me hace mucha ilusión. Y muchas gracias, Liz, por invitarme a dar una charla aquí en Caos. No, yo soy más feliz de haber podido tener este espacio tan lindo. Es que, no, mejor dicho,
en serio que sin palabras, y como dice Jerónimo, es que fue más allá de la astronomía, porque fue a las otras cosas que la sociedad nos suele decir que no son útiles. Entonces, es algo muy lindo porque es conectarse con esa parte de qué importa lo que diga la sociedad que es útil o no es útil. A la final las cosas importan es por ese valor que uno mismo le da y ese sentido que le da a la vida propia, que es a la final lo único que uno tiene. Entonces, o sea, sin palabras completamente, creo que es de las mejores charlas que hemos tenido acá en Caos. Después de 4 años, todas las personas que han pasado por acá han dejado una huella hermosa y este espacio siempre ha sido como algo muy, muy chévere, pero definitivamente hoy sentimos, creo que algo muy, muy fuerte y muy especial, y de verdad te agradecemos un montón. Y yo creo que esto debería ser charla obligada, o sea, para todos los estudiantes de astronomía, para los futuros estudiantes de astronomía y para, yo no sé, para todo el mundo, porque como dice Agus, sí, a veces uno tiene como esa cosa de que se va desconectando de la carrera, se le va olvidando, y va perdiéndole como la chispita inicial que uno tenía cuando entró. Entonces, definitivamente esto es algo completamente necesario, y yo creo que solo nos queda por decirte muchas, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esto. Definitivamente por acá, ven cuando quieras, por favor, al espacio de Caos. Y bueno, no, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy, y realmente como que todo lo que todos dijeron fue súper importante también para el hilo de la conversación. Y bueno, muchas gracias por quedarse incluso hasta el final, que ya llevamos bastante rato. Y bueno, sigan conectados por acá, que estaremos cada 15 días dando más crisis existenciales. Para la próxima sesión de Caos, no estoy segura si es en 15 días, porque Colombia tiene como 50.000 festivos, pero yo creo que sí, va a ser en 15 días. Voy a ver si hago algo así de existencial, no mentiras. Bueno, vamos a ver si puedo gestionarme por ahí una invitada o invitado especial, o si no, tengo por ahí pensado hablar de la foto del agujero negro. Y bueno, eso va siendo como todo. En serio que muchas gracias, Joshua, muchas gracias a todas las personas que asistieron, que espacio tan bonito, se queda uno como con el corazón en la mano. Y bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Que tengan una feliz noche. Gracias, Joshua, de nuevo. Adiós. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao a todos. Gracias. Estuvo súper. Gracias, feliz noche.